Hola, soy Eloy Aya, enólogo de Viña Natura. Bienvenidos a esta carta virtual. Viña Natura es un proyecto que nació en el año 2006 en Castellón, en Les Useres, y es fruto de la amistad de 6 personas, de 6 amigos que iniciaron este proyecto para recuperar los viñedos de Castellón y elaborar vinos de alta calidad, como se hacía en antaño. Y desde entonces hasta ahora se ha ido desarrollando un proyecto muy ilusionante donde el respeto por el medio ambiente y por los suelos y la calidad del vino es primordial. Traemos 3 vinos de bodega, 2 vinos tranquilos y un cava. Los vinos tranquilos bajo la marca Barran de l'Infern es por el calor que hace en el barranco donde tenemos nuestros viñedos en Castellón, y el cava se llama Babel, pues un poco como homenaje a toda esta globalización, ¿no? Todo este intercambio cultural que tenemos en Europa y en todo el mundo. El primer vino que elaboramos es Barran de l'Infern Negre. Este vino tinto es una media crianza de 6 meses, elaborado con viñedos de suelo calcáreo, que aguantan muy bien la crianza, pero bueno, la madera aquí es un complemento, ¿no? Lo que queremos es que se exprese la fruta y es un vino también de larga guarda. Después de Barran de l'Infern tinto empezamos a elaborar Barran de l'Infern Blanc. Barran de l'Infern Blanc es un vino blanco, joven, pero con crianza sobre lías. Esto lo que le da es un aroma muy largo, muy sutil y es de corte gastronómico. Es muy interesante para maridar o para armonizar con arroces o con cualquier plato de nuestra dieta mediterránea. Y por último decidimos elaborar un cava. Este cava Babel, que es el último vino que decidimos hacer, el último vino espumoso, bajo la DO Cava, con 12 meses de crianza, Macabeo Chardonnay con un licor de expedición que es nuestro secreto. También de corte gastronómico, muy interesante para comer con él. Lo que vamos a catar en primer lugar es cava Babel, es nuestro cava de mayor éxito, es un cava muy limpio, brillante, con una burbuja fina que hace que se cree cremosidad dentro de la boca. De corte gastronómico, esta burbuja es constante y al romper contra la lengua pues limpia la grasita de la comida y está pensado para maridar o para ensamblar con nuestra dieta mediterránea. Tiene una intensidad aromática media o media alta, con aromas típicos de la Macabeo como la manzana, y de la Chardonnay pues encontramos sobre todo piña. Es muy interesante, muy agradable, es más bien seco. Tiene la acidez justa, nos hace salivar, es fresco, muy interesante. Vamos a catar Barran de l'Infern Blanc. Barran de l'Infern Blanc es un vino blanco criado sobre lías de las variedades Chardonnay y Macabeo al 50%. Es un vino seco de corte gastronómico donde predomina sobre todo los aromas de fruta tropical, banana, piña. Tiene algo de glicerol, vemos caer las lágrimas bastante lentas, se comporta muy bien durante toda la comida o durante toda la cena porque va cambiando su expresión aromática en la copa. Si le dejamos oxigenar y dejamos pasar el tiempo, nos encontramos con este blanco, con esta intensidad aromática alta, muy fácil de beber, nos invita a repetir el trago durante la comida. Muy bien presentado, limpio, brillante, transparente, con unos tonos amarillo oro y en los laterales amarillo verdoso. En fin, es una apuesta segura para cualquier mesa. Ahora estamos con Barran de l'Infern Negre. Es un vino tinto, 100% Cabernet Sauvignon, con una crianza de 6 meses. Es un tinto muy cubierto de color. La presentación del vino, para valorar los colores, tenemos que volcar la copa perpendicular al cuerpo y se forma una especie de charquito
donde vemos diferentes colores. El vino ya no es tinto, sino que hay 3 zonas donde el color cambia. Los laterales, a ambos lados de la copa, donde los tonos son de un granate picota, muy interesante. El corazón, que es el centro de este charquito, que es de color negro, casi diríamos tinta china. Y el borde, que lo que está a punto de derramarse, es la punta o menisco. Ahí tenemos un tono fuego o tono teja. Entonces tenemos 3 tonalidades diferentes que nos hacen disfrutar de la fase visual de la cata de este vino. En la parte gustativa es un vino contundente, redondo. Redondo es cuando ningún sabor está por encima del otro y se notan todos como en un conjunto. Y ya te pide algo de alimento, ¿no? Iríamos a por carnes blancas, carnes rojas, o incluso también podría ser pasta si está bien aderezada, porque la idea es que cuando se marida o se ensambla o se conjunta una comida y un vino, ninguno puede estar por encima del otro. Bueno, ya hemos catado los 3 vinos. Si te ha gustado la cata y tú también los quieres catar en tu casa, los puedes adquirir en nuestra página web. También os invitamos a que vengáis a visitarnos y a disfrutar con ellos en directo en nuestra pequeña masía de Les Useres en Castellón. Estáis invitados.